Realmente estamos muy contentos de estar, ya ahí estamos. Hoy día quiero compartir la palabra con ustedes y pedí que trajeran este silloncito acá, porque mientras comparta la palabra voy a hablar un poco acerca de lo que significa que el Señor venga y permanezca en nosotros. Y esta palabra tiene como título: Avivamiento con entendimiento es intercesión para transformación. Esto ya se nos quedó, ¿verdad? Ya eso ya está, como que podría decir yo avivamiento y ustedes todos podrían decir con entendimiento es intercesión para transformación, para ser transformados. Y yo lo que Dios me dio para compartir hoy es permaneciendo en Dios a pesar de Saúl. ¡Wow! Es bien interesante, es algo que estuve como masticando como por harto tiempo y la verdad que sé que esto viene del corazón de Dios, así que ¿les parece que oremos? Porque la paya decía que luego de la oración venía la predicación. ¡Ah! Es de familia, es de familia. Ahí sentaditos vamos a orar. Ya, Señor, gracias por tu amor y gracias, Señor. Espíritu Santo, solo te pedimos que vengas, que sigas. Estás aquí, pero te pedimos que nuestros sentidos y que nuestro espíritu pueda como conectarse aún más profundamente a tu voz, que agarremos la señal del cielo para que podamos escuchar lo que tú quieres hablarnos, que nos haga sentido a nuestra vida. En tu nombre, Jesús. Amén. Amén. Vamos. La palabra dice en el libro de Romanos, en el capítulo 15, en el versículo 4, dice: porque las cosas que se escribieron antes para nuestra enseñanza se escribieron, a fin de que por la paciencia y la consolación de las Escrituras tengamos esperanza. Lo que está diciendo el apóstol Pablo cuando escribe eso, inspirado por el Espíritu Santo, él dice: mira, todo lo que está en la Biblia, todo, desde el Génesis al Apocalipsis, fue inspirado por mí. Y todo tiene sentido, todo tiene sentido. No son tan solo historias que se escribieron, son vida que transforma. Todo tiene vida que transforma. Entonces, el domingo pasado, Jairo habló acerca de, fue el título. Decía: avivamiento con entendimiento es intercesión. Me equivoqué. Ya. Todo, aquí está. Avivamiento con entendimiento es intercesión para transformación, y él puso: declarar la palabra de Dios es traer la plenitud de su reino sobre nosotros. Y una de las cosas que él habló es algo que a mí de verdad, este versículo a mí me transforma mi mente. Hay algo que pasa en mi mente cuando lo leo y dice: sin duda, la palabra de Dios es viva, eficaz y más cortante que cualquier espada de dos filos. Penetra hasta lo más profundo del alma y del espíritu, hasta la médula de los huesos, y juzga los pensamientos y las intenciones del corazón. ¿Se dan cuenta que ahí detrásito se ve bien? Sí, hay un microscopio detrás de la lámina, porque cuando tú y yo dejamos que el Señor venga sobre nuestras vidas, es como esto, es como un microscopio de Dios que empieza a mirarte, que empieza a sondear tu corazón, tus pensamientos, que empieza a sondear tu mente y empieza a transformarla. No es para castigarte, no es para traer juicio sobre ti, sino solo es para que seamos formados a la imagen de Jesús, para que Jesús sea formado en nosotros y algo comience a suceder en nuestros corazones que nos traiga esa vida plena que el Señor dijo. En Juan 10 el Señor dijo que Él había venido para darnos vida y vida en abundancia. Pero para tener esa vida en abundancia y para que la palabra se cumpla, nosotros tenemos que andar en los principios correctos. No es de otra manera. No es solo venir a la iglesia. No es solo venir. Hay que permanecer, que es lo que vamos a ir viendo. Entonces, nosotros entramos al taller del maestro y el maestro viene y empieza como a mirarnos y a decir: no, esto tienes que cambiarlo. Y el Espíritu Santo es como esa mano de Dios que va hablándonos y que va perfeccionándonos, que va puliéndonos. Y cuando dice acá en el versículo, dice: penetra hasta lo más profundo del alma
En el alma están las emociones, los sentimientos y la voluntad. Es decir, llega a nuestras habilidades cognitivas, que son atención, percepción, memoria, lenguaje, funciones ejecutivas, planificación, razonamiento, ordenando nuestro ser interior y reconstruyendo nuestra vida conforme al propósito de Dios. Por eso es tan interesante, porque cuando habla de que el Señor, que la palabra de Dios es viva y eficaz, es como el Señor viene a todas nuestras habilidades cognitivas. Él no tan solo viene a que tú llores y te emociones o que yo llore y me emocione, sino que Él viene a transformar nuestra atención. ¿Qué atendemos? La percepción, nuestro sentido, nuestra memoria empieza a resetearnos. Aquellas cosas que fuimos aprendiendo, que la sociedad empezó a colocar en nosotros, Él dice, no, eso no te suma, y empieza a cambiarlo. También empieza con nuestro lenguaje, lo que hablamos, lo que decimos, y así las funciones ejecutivas que tienen que ver con todo nuestro entorno. Hay muchas cosas que el Señor va haciendo, y incluso yo escribí aquí, las habilidades cognitivas son la base de la inteligencia y determinan nuestra capacidad para desenvolvernos en diferentes contextos. Permiten desde la tarea más sencilla como recordar dónde dejamos las llaves, hasta las más complejas como resolver un problema matemático o tomar una decisión importante. Por eso la palabra es tan relevante. Y fíjense que en el libro de Tito, en el capítulo 3, en el versículo 5 dice, nos salvó no por obras de justicia que nosotros hubiéramos hecho, sino por su misericordia, por el lavamiento de la regeneración y por la renovación en el espíritu. Igual es como enredado, ¿verdad? Es como este versículo, es como tiene palabras claves que son interesantes. Por ejemplo, dice, por el lavamiento de la regeneración, por la renovación en el Espíritu Santo. Y otra versión en la NTV dice, Él nos salvó no por las acciones justas que nosotros habíamos hecho, sino por su misericordia. Nos lavó quitando nuestros pecados y nos dio un nuevo nacimiento y vida nueva por medio del Espíritu Santo. Y este lavamiento de la regeneración y renovación en nuestra mente parte el día que tú y yo decidimos recibir a Jesús en nuestro corazón. Ese día, cuando tú dices, Señor, ven a mi corazón, yo te necesito. Cuando tú le dices al Señor que lo necesitas y dejas que Jesús venga a tu corazón, en ese momento así, comienza en tu mente y en tu corazón una transformación, una regeneración. Es neuronal. Ese proceso de neurogénesis que todos los días ocurre en nuestra mente, empezamos a ser transformados. Por eso, cuando tú llegas y algo empieza a pasar en tu vida, tú dices, tenía tanto miedo, vivía con un miedo, y de repente tú dices, como que algo pasó, ya no lo siento. Tenía una ansiedad. Lo que decía Silvia, que estaba con ese problema, ¿verdad?, de una menopausia prematura, y oraron, y desapareció. ¿Es mi magia? ¿Fue poder mental? No, es Dios viniendo. Es esa regeneración, una regeneración, pero que es por el Espíritu Santo. No tiene que ver con nosotros, tiene que ver con Él, que está aquí ahora, que está aquí delante tuyo y en ti, diciéndote, mira, agarra esto, es para ti. Esto lo estoy diciendo porque necesito que tú lo tomes, necesito que te afirmes en mí. Entonces, esto va llevándose a cabo, pero en la medida que permanecemos. Y el domingo pasado, mi esposito habló acerca de la trascendencia de la palabra en nosotros. Y él leyó este versículo que es muy lindo, muy lindo y lleno de riqueza, y el miércoles lo explicó también. Y esta palabra en Juan, capítulo 15, versículos 7 y 8, fue lo que el Señor habló. Y Él dijo, si permanecen en mí y mis palabras permanecen en ustedes, pidan lo que quieran y se les concederá. Y luego en el 8 dice, mi Padre es glorificado cuando ustedes dan mucho fruto y muestran así que son mis discípulos. Este versículo es el que yo quiero explicar. Miren, la palabra permanecer en el griego
es meno, como meno, con tilde. Y significa quedarnos, vivir, persistir en Jesús. O sentarnos. Es como esto. Cuando la palabra dice, si permanecen en mí y mis palabras permanecen en ustedes, pidan todo lo que quiera y les será hecho. Esto es permanecer. Es que tú te sientes con el Señor y en el Señor y comiences con la palabra. Cuando Él dice, mira, dijo el Señor, si tú permaneces en mí, si tú vives, si tú te acomodas, si tú tomas el lugar correcto en mí, en Jesús, y mis palabras, lo que yo digo, todo lo que yo he dicho, desde el Génesis al Apocalipsis, permanecen en ti y las empiezas a vivir. Pide todo lo que quiera y se te concederá. ¿Por qué? Porque mi Padre, el Padre Celestial, es glorificado cuando ustedes dan mucho fruto y muestran así que son mis discípulos. Entonces, permanecer es sentarse, quedarse en el Señor. Ahora puede ser quizás no sentado, sentado físicamente, pero sí en tu corazón, aquietando el corazón, aquietando las emociones y dejando que Él venga. Entonces, como este es como el piso de lo que yo quería compartir, ahora viene como la palabra en sí. ¿Les parece? Hay un hombre que permaneció en el Señor, que la Biblia lo habla, y dice que este hombre decidió permanecer, pero no fue fácil para él. Pero Dios hizo una tremenda declaración. Esta declaración es increíble y dice, he encontrado en David, hijo de Isaí, un hombre conforme a mi corazón. Él hará todo lo que yo quiera. O sea, David, Dios dice de él que tiene un corazón conforme a su corazón. ¡Qué lindo! He encontrado a David, hijo de Isaí, un hombre conforme a mi corazón. Él hará todo lo que yo quiera. Quiero compartir un poquitito, voy a leer, en realidad no voy a leer, voy a explicar 1 Samuel desde el capítulo 16 al 20. No lo vamos a leer ya, pero tú lo puedes leer en tu casa. Sí, en Hechos 13:22 dice esto, pero yo voy a leer ahora 1 Samuel del capítulo 16. Sí, bien. Es que no está. Ya, ahora sí, voy a explicar. ¿Va conmigo? Ya. Este es Hebreos 13:22, donde Dios dice, he encontrado en David, hijo de Isaí, un hombre conforme a mi corazón, él hará todo lo que yo quiero. ¿Ya? Entonces, David era un hombre conforme al corazón de Dios. Voy a contextualizar la historia. Voy a contar, no voy a leer 1 Samuel del 16 al 20 porque es muy largo, pero ustedes lo pueden hacer en su casa, tarea para la casa. Y vamos a ver, ¿quién era David? David era el menor de 7 hermanos, de oficio pastor de ovejas, quien para defender su rebaño peleó con leones y osos, venciendo, pero no era tan solo su fuerza la que se destaca, sino su corazón y dependencia de Dios. Siendo uno de sus talentos el canto y la música, y dentro de esto su habilidad para tocar el arpa. No tan solo él tocaba ese instrumento de cuerda, sino cuando lo hacía movía la presencia de Dios con su adoración relevante. Incluso la mayoría de los salmos fueron escritos por él, otorgándole el nombre de el dulce cantor de Israel. David, aquí hay un dato muy importante. Quiero señalar que un día estaba David pastoreando las ovejas de su papá, ahí entre medio del campo, y llega un hombre. Este hombre era el profeta Samuel. Y yo escribí lo siguiente, un dato muy importante es señalar que un día de la nada, pero con un propósito divino, llega a la casa de David y su familia el profeta Samuel,
ungiéndolo como el futuro rey de Israel. Este acontecimiento queda solo en el recuerdo de esta familia, porque todo siguió, comillas, aparentemente igual para ellos. Es como va el profeta, un día llega, lo unge rey, pero la vida siguió igual, nada cambió para ellos. Volvemos al contexto del pueblo de Israel. Dice, el pueblo de Israel siempre estaba en constante guerra con sus vecinos, y en especial con los filisteos. En eso, sus hermanos deben ir a la guerra, y su padre le pide a David ir a dejarles comida a sus hermanos, para también saber cómo estaban. Aquí vemos que David va y se encuentra con un gigante, quien estaba desafiando al ejército de Israel, pueblo de Dios. Pelea contra él con una honda y 5 piedras lisas. Esta fue una estrategia dada por el mayor general de ejército. Como él le dice, Jehová de los ejércitos, el Dios de los escuadrones de Israel. David derrota a Goliat y esto lo saca del anonimato. Y esto parte aquí nuestra historia. Interesante, porque David, nadie conocía a David, solo Dios. Dios lo escuchaba cuando él tomaba el arpa y le adoraba. Seguramente yo me imagino que el Salmo 23, cuando dice el Señor es mi pastor, nada me faltará, él debe haberlo entonado muy lindo. Entonces él cantaba, él adoraba a Dios, adoraba a Dios. Y cuando él adoraba, no es tan solo que él cantaba, él movía una presencia de Dios. Él tomaba el arca y algo pasaba, tomaba el arpa y algo pasaba, Dios venía. Entonces, coloqué, si Dios quiere promoverte, Él encontrará un Goliat. Siempre es mejor esperar a que Dios lo haga. No trates tú de promoverte, deja que Dios lo haga. Dios siempre tiene sus propósitos. Lo importante es tener el corazón correcto. Vamos ahora a saber un poco acerca de Saúl. Esta es una pintura del año 1878. Espero que no se vea muy pixelada. Este es Saúl. En el año 1878, Ems Josephson, no sé cómo se lee, Josephson, dice aquí. Él dibujó al rey Saúl. Otra persona, también en esta historia, vimos a David, ¿verdad? A Goliat. Es Saúl, primer rey de Israel, quien comienza a tener un trastorno, un espíritu que empezó a atormentarlo, y esto provocó en él un trastorno de la personalidad, que se acentúa con la llegada de David, después que éste venciera a Goliat, el gigante, porque el rey sintió que su reinado estaba en peligro, y por esas cosas de Dios, la única manera que el rey Saúl encontraba paz y descanso era cuando David tomaba el arpa y comenzaba a adorar y levantar adoración al Dios de los cielos, porque este jovencito no tan solo tocaba un instrumento, sino que movía la presencia de Dios. ¿Van conmigo en esto? Interesante, ¿verdad? Entonces vimos la historia de David, un pastor de ovejas. Dios viene, lo escucha, él cuenta en la Biblia que él siempre estaba adorando mientras cuidaba las ovejas. Vienen leones, vienen osos, él los mata. Yo revisé la palabra y dije, ¿será un oso o un león? No, decía varios osos, varios leones. No fue tan solo un evento. Entonces, él siempre luchaba contra ellos porque Dios estaba con él. Luego de eso, ¿verdad? Va el profeta y lo unge. Luego de ungirlo el profeta, él le dice, vas a ser rey, pero ahí quedó. Y él va, se enfrenta a Goliat, lo mata, y ahí, desde ese momento, el rey lo llevó a vivir al palacio. Desde el momento que David mató a Goliat, desde ese preciso momento, David salió de la casa de su padre, de Isaí, y va a vivir al palacio. Y fíjense que el rey lo colocó a cargo de 1000 soldados y lo nombró comandante en jefe. Entonces, vamos a ver. David tuvo una asignatura que se llamó Permaneciendo en Dios a pesar de Saúl. Vamos a ver qué pasó. Estaba David, venían estos trastornos, este espíritu que atormentaba
a Saúl venía este espíritu y lo atormentaba, inmediatamente traían a David y empezaba a tocar el arpa y adorar a Dios. Y adorar a Dios. Y esa adoración relevante hacía que el Espíritu Santo viniera y trajera paz al corazón de Saúl. Pero cierto día, de repente, David dice acá en 1 Samuel capítulo 18, versículo 10b y versículo 11, David tocaba el arpa tal como lo hacía cada día, pero Saúl tenía una lanza en la mano y de repente se la arrojó a David tratando de clavarlo en la pared. Pero David lo esquivó 2 veces. 2 veces. David era un guerrero que podría haberla matado con esa misma lanza, ¿sí o no? Y David podría haber dicho, oye, yo soy el futuro rey de Israel, el profeta lo dijo, y pescar la lanza y matarlo con esa lanza. Pero él decidió esperar. Él dijo, no, yo no voy a levantar mi mano contra el ungido de Jehová. Yo voy a permanecer aquí. Lo esquivó. Lo esquivó. No tiene que haber sido así, ¿eh? Yo no creo que así como que lo esquivó muerto de la risa. Yo creo que lo escribió aterrado, ¿verdad? Imagínate que estás tocando el arpa, que él estaba, que Jonah esté aquí, y de repente, horrible. Pero él permaneció sirviendo al rey. ¿Te ha pasado que estás haciendo o tratando de hacer las cosas bien, tratas de cumplir, de hacer lo correcto, pero de repente, cierto día, un WhatsApp, una publicación o simplemente una conversación y te das cuenta que algo está pasando en tu familia, en tu trabajo, con tus amigos, en la iglesia, ya no te miran como antes y tú dices, voy a conversar, esto no se va a quedar así, ¿cómo es posible? Mejor me voy. O simplemente te aíslas, o dices en tu corazón, esto es un insulto. Pero David lo esquivó. ¿Qué tal si hubiese dicho, es probable que hoy sea mi día, seguro que hoy debo matarlo? Pero él permaneció. Por eso yo creo que eso va sumando a que dice la palabra que David tenía un corazón conforme al corazón de Dios. Porque era un hombre que no era rencilloso, era un hombre que dice que pasaba por alto la ofensa, un hombre que dejaba que Dios vengara sus agravios. Él dijo, Señor, aquí estoy. No, yo no voy a hacer nada. Incluso fíjense que un día venía llegando de la guerra y dice que las mujeres felices porque venía con sus hijos, los esposos llegando, después de haber ganado, de haber venido detrás de una victoria, y las mujeres empezaron a gritar, Saúl venció a los 1000 y David a los 10.000. Y gritaban, Saúl venció a sus 1000, pero David a sus 10.000. Y Saúl, que estaba ahí escuchando, dijo, a este solo le falta quedarse con mi reino. Y en su corazón, ese día, Saúl dijo, yo lo voy a matar. Ese día, Saúl decidió que iba a matar a David. ¿Y saben? David huyó de Saúl, teniendo oportunidades para matarlo así, al lado. Incluso una vez le cortó el manto. Saúl estaba durmiendo en una cueva y dice que David entró y los soldados le dijeron, mi señor, hoy día es el momento que tú seas rey. Hoy día es, mátalo, mira, Dios lo entregó en tu mano. Y él estaba ahí y dijo, no, yo no voy a levantar mi mano contra el ungido de Jehová. Le cortó un pedacito de la túnica y se lo llevó y salió. Y cuando Saúl va a atraparlo y a pelear contra él, cuenta la Biblia que David le dice, mi señor, le dice, mira, ¿por qué me persigue? Tuve la oportunidad de matarte, y le mostró el pedazo de túnica. Y David, me imagino que se mira y dice, es mía. Dice, pero no lo hice, no lo hice, yo solo quiero paz. Pero aún así, Saúl baja un poquitito la efervescencia de querer matarlo, pero luego vuelve. Y David huyó de David cerca de 14 años.
y los años están contados con 365 días, igual que para nosotros, por si acaso. No son años de una semana. 14 años, cerca de 14 años, David huyó de Saúl. David fue un hombre que aprendió a permanecer en la escuela con esa asignatura, que se llamó Permaneciendo en Dios a pesar de Saúl. Por eso Dios dijo, he encontrado en David, hijo de Isaí, un hombre conforme a mi corazón. Él hará todo lo que yo quiera. Yo pienso que David realmente tuvo que sujetar su corazón a Dios. No creo que haya sido tan fácil para él. Incluso hay un salmo, el Salmo 139, y dice, examíname, oh Dios, y conoce mi corazón. Pruébame y conoce mis pensamientos, y ve si hay en mí camino de perversidad, y guíame en el camino eterno. Esto lo escribió el rey David, el Salmo 139. También el Salmo 3 dice, mas tú, Jehová, eres escudo alrededor de mí, mi gloria y el que levanta mi cabeza. O sea, él era un hombre que a pesar de la adversidad, a pesar de la persecución, a pesar de saber, él sabía que él iba a ser el próximo rey. Y que muchas veces tuvo aquí a Saúl, pero él decidió permanecer, que su corazón permaneciera en Dios. Ahora puse aquí, ojo, si puedes percibir quién es tu Saúl, me gustaría pedirte que esto quede entre tú y Dios. Recuerda que debemos declarar todo lo amable, todo lo justo, todo lo puro. Si hay virtud alguna, si algo digno de alabanza, en esto pensad. David no andaba por la vida quejándose de Saúl. Incluso él dijo, yo no levantaré mi mano contra el ungido de Jehová. Él se prohibió hablar o hacer algo en contra de Saúl, sabiendo que Dios le había dicho que él sería el próximo rey de Israel. Entonces te pregunto, ¿hay algún Saúl en tu vida? Puede ser una situación, puede ser algo que te sucedió, una persona, algo que está ahí en los pendientes de tu corazón. ¿Hay algún Saúl en tu vida? Algo que te está llevando a tomar decisiones y que Dios hoy día te está diciendo, necesito que aprendas a permanecer en mí. Necesito que mis palabras realmente permanezcan en ti, porque así cuando tú me pidas algo yo te lo voy a dar. Porque mi Padre es glorificado cuando en ti hay mucho fruto y muestras así que eres mi discípulo, mi discípula. Yo creo que todos nos enfrentamos a nuestro Saúl, ¿verdad? Yo tengo varios Saúl que necesito dejar que Dios venga, necesito perdonar, necesito todos los días decir, Señor, ahí está. Señor, hazlo tú, yo no puedo. Pero siempre quiero tener el mejor corazón, aunque tengo que confesar lo que igual me cuesta. Pero le digo, Señor, tú eres Dios, tú conoces todo, tú sabes quién soy, Dios sabe quiénes somos. Eso es lo mejor de la vida con Dios, que a Dios nadie le va con cuentos de ti, porque Él te conoce. Y los discípulos, enfrentados a su propio Saúl, le preguntaron a Jesús y le dijeron, Señor, ¿y cuántas veces tengo que perdonar? Era su Saúl, estaban ahí, ¿verdad? Con su Saúl. Y le dice, Señor, ¿y cuántas veces? Y el Señor le dice, no te digo 7, sino 70 veces 7. O sea, el Señor le dice, mira, eso nos dejó la vara alta, pero porque Él lo hizo primero. Y también le preguntaron al Señor, le dijeron, ¿y cómo van a conocer que somos tus discípulos? ¿Cómo, Señor? ¿La ropa? ¿El corte de pelo? ¿O un tatuaje? Tendremos que tatuarnos todos algo acá, Señor. ¿Qué? ¿Cómo nos van a conocer que somos tus discípulos? Y el Señor dijo, ¿saben cómo? Por el amor que se tengan. Así los conocerán, por tener un corazón conforme a mi corazón, un corazón que perdona una y otra vez, un corazón que corre millas extras, un corazón que ama, un corazón que guarda silencio, un corazón que mira a los demás como superiores a él mismo, un corazón, como dice 1 Corintios 13, que todo lo cree, que todo lo espera, que todo lo soporta,
que no busca nada indebido, que no guarda, que no quiere solo lo suyo, sino que siempre está ahí para bendecir a otros. Y ahí dijo el Señor en Juan 13:35, de este modo todos sabrán que son mis discípulos y se aman los unos a los otros. Y también primera de Juan 4:7 dice, amados, amémonos unos a otros, porque el amor es de Dios. Todo aquel que ama es nacido de Dios y conoce a Dios. Yo creo que hoy es tiempo de perdonar a nuestro Saúl. ¿Les parece? Dejar que Dios venga y nos haga conforme a su corazón. Aprender juntos. Esta es mi Biblia, que la amo. Amo lo que dice. Tú tienes una igual, ¿verdad? Quizá la tuya está en mejor condición. Antes no la traía porque me daba como vergüenza, estaba muy feíta, entonces me voy a comprar una para cuando comparta la palabra. Pero después dije, ¿por qué si es mi Biblia? Así. No la cambiaría por nada. Una de las cosas que es tan importante y tan relevante es que aprendamos a permanecer en Dios. Todos tenemos nuestro Saúl. Todos tenemos situaciones que se levantan. David, por 14 años, huyó de Saúl, sabiendo que él era el futuro rey de Israel. David decidió permanecer en Dios y en sus palabras y en sus promesas, porque él le creyó a Dios. Él dijo, no, yo voy a tomar esto, yo no me voy a quedar con poco, yo voy a quedarme con todo de la palabra. Entonces, mi pregunta para ti hoy es, ¿quieres dejar que Dios venga y que Dios se levante y que ese Saúl que está ahí latente en tu mente, que siempre está, que al final del día siempre como que algo pasa y se recuerda, decirle, Señor, ahí está. Señor, tú sé Dios, yo quiero aprender a permanecer en ti, quiero sentarme en ti, quiero tomar la palabra y quiero, como dice la palabra, en un versículo que me encanta, dice, revestidos de amor. Estamos vestidos, pero dice que nos revistamos, que nos pongamos otra ropa más y que nos revistamos de amor. Eso es lo que el amado espera. Esas son las expectativas de Dios. Las expectativas de Dios son que tú y yo podamos aprender a permanecer en Él. Y hace muchos años atrás, muchísimos años atrás, estaba en un retiro de jóvenes que hacía Juventud con una Misión en un verano de misiones. Muy lindo, muy bueno, que marcaron mucho mi vida. Desde casi los 13 años empecé a ir ahí. Y muchos años atrás. Y ahí nos hicieron una pregunta y dijeron, ¿qué haría Jesús en mi lugar? Entonces era como que todos te decían, ¿qué haría Jesús en mi lugar? Lo que tú hagas, pregúntate, ¿qué haría Jesús en mi lugar? ¿Qué haría Jesús en mi lugar? Y el Padre es tan sabio que justo hoy día, que es el día de la chilenidad, podemos aplicar esta palabra, ¿verdad? ¿Qué haría Jesús en mi lugar? Como decía Jairo, cuando estemos en la fila y alguien diga, hoy espero que no pase aquí, que nadie se ponga adelante. Pero si aún así fuera, ¿qué haría Jesús en mi lugar? Que podamos aplicar esta palabra, ser amables, compartir entre nosotros, generosos, ser familia, ser hermanos. ¿Saben que hay algo que define a la iglesia? Y yo creo que esto tiene que siempre definirnos a nosotros, que delante del Señor somos todos iguales. Somos todos iguales. Todos nosotros fuimos comprados por el mismo precio de sangre. Todos fuimos comprados por el mismo precio de sangre. Es cierto que quizás tú puedes haber estudiado un poco más, algunos quizás hacer un doctorado, o magíster, o diplomado, o algunos quizás por diversas situaciones no pudieron ir a la universidad. Solo llegaste a la enseñanza básica, no importa, somos todos iguales.
Fuimos todos comprados por el mismo precio de sangre. Entonces, cuando la expectativa de Dios es que venciendo nuestros Saúles podamos permanecer en Dios y amarnos, ser generosos, ser familia, amar a nuestro prójimo como a nosotros mismos. Y ya para terminar, la palabra en el Salmo 139, el versículo 23 y 24 dice: examíname, oh Dios, y conoce mi corazón. Pruébame y conoce mis pensamientos. Fíjate si voy por un camino que te ofende y guíame por el camino eterno. Examíname, Dios, examíname. ¿Estarías dispuesto a decirle hoy, Señor, examíname? ¿Te parece que le digamos, Señor, examíname? Señor, ese microscopio de tu amor, ese microscopio de tu mano que está ahí, Señor, vamos, mírame. No tan solo mires algunas cosas, es como entra a lo profundo. Yo quiero realmente que tú me examines. Y así como esa asignatura que para David duró 14 años, una asignatura donde tuvo que permanecer en Dios por 14 años, decirle, Señor, si tú puedes, acorta los tiempos con mi Saúl, pero ven, Señor, y examina mi corazón y pruébame y conoce mis pensamientos y fíjate si voy por un camino que te ofende y guíame por el camino eterno. ¿Te parece que juntos le digamos al Señor y nos pongamos delante de Él y dejemos que Él nos examine, que Él venga y que traiga sobre nosotros su corazón y que aprendamos a vivir como a Él le agrada, que aprendamos a vivir en los principios correctos, que realmente si Él dice que hay que perdonar, decir, Señor, está bien. Hay que perdonar y hay que perdonarse. Está bien, Señor. Tú mandas, tú eres Dios, tú eres mi Señor, tú eres mi Señor, tú eres mi Señor. Vamos a orar. Me gustaría que ahí sentaditos como están, no te pares todavía, que podamos en este momento permanecer. Señor, nosotros queremos aprender a permanecer en ti. Enséñanos, Señor. Tu palabra dice, enséñame a contar nuestros días para traer a mi corazón sabiduría. Enséñanos, Señor. Señor, nosotros queremos poner a nuestro Saúl, Señor. Si estamos en esta asignatura hoy día, queremos ser como David, Señor, que tú dijiste de él, este hombre, este hijo de Isaí, David, tiene un corazón conforme a mi corazón, porque hará todo lo que yo le diga. Señor, eso distingue a alguien que tiene un corazón conforme a tu corazón, que no tan solo está en ti, sino que hace lo que tú le pides. Y si tú nos pides, Señor, en este día que debemos perdonar, si tú nos estás pidiendo, Señor, que debemos soltar cosas, si tú nos estás pidiendo, Señor, que debemos renunciar a situaciones del pasado, Señor, que nos tienen amarrados, que no nos dejan avanzar. Es tan difícil, Señor, caminar con esto. Oramos, Señor, que vengas ahora. Ahí está nuestro Saúl, Señor. Lo que dependa de nosotros, queremos permanecer en ti, permanecer en ti. Por eso te decimos, Señor, examíname. Conoce mi corazón, Señor, y pruébame. Y conoce también mis pensamientos. Y fíjate, Señor, si voy por un camino que te ofende, y guíame por el camino eterno. Aquí estamos, Señor, delante de ti. Te damos tantas gracias, Espíritu Santo. Gracias porque no podemos esconder nada y eso es tan seguro para nosotros. Es tan seguro saber, Señor, que tú nos conoces.
Hay tanta seguridad en saber, Señor, que tú nos examinas. Hay tanta seguridad, Señor, en saber que tú nos purificas, porque solo de esa manera podemos parecernos a Jesús. Gracias, Señor, por no abandonarnos. Gracias, Señor, por permanecer ahí con nosotros a pesar de nosotros. Te damos gracias en este día, Señor. Honramos tu presencia en nuestras vidas. Y en esta tarde, Señor, ya te decimos, ven, Señor, cuenta con nosotros. Cuenta con nosotros, Señor, transfórmanos. Pasa, Señor, tu palabra por nuestra vida y cámbianos. Haznos como Jesús. Te bendecimos, Señor, te bendecimos. En tu nombre, Jesús. Amén, amén, amén.